Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos, aquí empezamos. Ecuador es un país libre de mascarillas a partir de hoy. El presidente Guillermo Lasso anunció las últimas resoluciones del COE que eliminan más de 200 resoluciones restrictivas. Según el Ministerio de Salud, el país tiene los mejores indicadores de la región en manejo de la pandemia. 26 meses después del inicio de la pandemia y del uso constante de mascarilla, llegó el esperado anuncio en Ecuador. Desde hoy, en el Ecuador, dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados en todo el territorio nacional. Con esto, los ministros y viceministros que lo acompañaban guardaron también sus mascarillas. Así inicia un nuevo momento en el país. Como un acto simbólico de este día tan especial, que comenzó con la entrega de la última resolución del COE nacional. Hemos dejado sin efecto más de 200 resoluciones restrictivas respecto a pandemia. Quiero que esta resolución la tenga usted en un lugar muy importante. La decisión, según las autoridades, se tomó basada en cifras del Ministerio de Salud. Cifras que revelan que la tasa de positividad se mantuvo en 5% por 4 semanas. En algunas provincias de nuestro país, incluso estos porcentajes de positividad viral son mucho menores a 5. En la semana epidemiológica 16 tenemos 1.073 personas confirmadas con COVID. Tuvimos una persona fallecida por COVID en todo el país y esa persona no estaba vacunada. De esta manera aseguran haber controlado la pandemia. ¿Cómo? Lo respondió la ministra Jimena Garzón. Y eso es gracias al gran trabajo que se ha hecho, al plan de vacunación. Y con esto el primer mandatario también respondió una interrogante. ¿Y cuál es la obra de este gobierno de 11 meses apenas? Esta es la obra de este gobierno, la defensa de la vida, salvar vidas, evitar muertes. Y en el plan de vacunación anunció el presidente de la República que se invirtieron alrededor de $1.000 millones. Es por esto que invitan a los ciudadanos a que acudan a colocarse sus dosis. A la fecha, el 87% de la población está vacunada. 83% con 2 dosis. Y 35% de población ya con dosis de refuerzo. La decisión de eliminar la mascarilla en su totalidad fue tomada por el gobierno. Sin embargo, insisten en adelante en la necesidad de cuidarse y actuar con corresponsabilidad. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El anuncio del presidente Lasso genera gran expectativa en el sector comercial porque la reactivación toma impulso. Vamos a ver qué pasa a esta hora en el puerto Santana, en Guayaquil. Luisa María desde ahí para darnos detalles. Hola Luisa María, cuéntanos la actividad de este momento. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas noches. Una de las noticias más esperadas, sin lugar a dudas, por parte de los ciudadanos. El día de hoy la expectativa estaba puesta en que se elimine el uso de la mascarilla únicamente en espacios abiertos, pero al ser también en espacios cerrados hemos podido evidenciar, por ejemplo, en este punto en el que nosotros nos encontramos, en el Puerto Santana, que es una de las zonas más concurridas y comerciales del centro de la ciudad, que ha aumentado incluso la presencia, la afluencia de los clientes para hacer un jueves por la noche, en lo que hemos podido conversar también con los propietarios de los restaurantes, más temprano también con propietarios de locales comerciales. Ellos consideran que esta medida va a ser un impulso adicional para la reactivación económica que ya había venido mejorando tras la eliminación de la reducción de los aforos en los diferentes espacios. Esa ampliación al 100% generó un incremento considerable en las ventas de los diferentes comercios y ahora con la eliminación del uso de la mascarilla esperan también que eso ya sea un acercamiento mucho más real a la normalidad, a los tiempos que se vivían antes del inicio de la pandemia. Ellos esperan incluso que este fin de semana ya empiece a dejar mejores recaudaciones en ventas, ligado también a el inicio pues de un feriado también, y esto va a contribuir sin lugar a dudas a la reactivación económica. Hay otros sectores también como la bahía de Guayaquil, donde
donde durante mucho tiempo, estos 2 años, también el uso de la mascarilla, el tema pues del temor que tenían los ciudadanos de realmente asistir a zonas muy concurridas y poder pues contagiarse, estaba afectando a las ventas y a la economía. Ellos tienen también sus expectativas puestas en que este fin de semana, de cara también a retorno a las clases, pues esas ventas incrementen. Dicen que pondrán ahora sí todos los esfuerzos también en recuperar las cifras económicas que habían antes de la pandemia. Es lo que puedo comentarles por ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias por la información. Y una falsa alarma de bomba esta tarde en la Asamblea suspendió todas las actividades del Legislativo, excepto la instalación de la comisión evaluadora de la presidenta Guadalupe Llori. La comisión ya tiene autoridades y desde mañana iniciará su trabajo. Retírese, por favor, señores de la prensa, por favor. ¿Por qué? Porque no pueden pasar. Estamos haciendo los barridos, señores. Hubo forcejeo de algunos miembros de la comisión evaluadora con escolta legislativa, que por la alarma de bomba quería impedir el ingreso y sacar de las instalaciones del Palacio Legislativo a todas las personas. Por favor, retírese. Yo necesito subir a la comisión. No, señor. Y entonces, Todas las actividades se suspendieron por la falsa alarma de bomba. Todos pueden pasar. Todos pueden pasar. Venga, por favor. Excepto la instalación de la comisión evaluadora que tomó prestada la sala de sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana en el 6º piso. Venga, por favor, los medios de comunicación tienen que pasar, hermano. Tienen que cubrir esto. Es lo más importante que se tiene. Existe el quórum reglamentario para instalar la sesión. Por favor, señor secretario, le solicito que lea la convocatoria. Pamela Aguirre presidió la sesión inaugural como primera vocal designada para esa comisión y de inmediato propuso a Pedro Zapata como presidente de la comisión ocasional, cuya votación fue unánime. Usted queda legalmente posesionado como presidente de la comisión. La comisión tiene como objetivo establecer si la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, incumplió o no sus funciones, tal como lo denunció el social cristiano Esteban Torres. Comprometerles a hacer un trabajo absolutamente serio, responsable, apegado a la ley. Enseguida, Peter Calo, que hacía de secretario ad hoc, propuso a la correísta Pamela Aguirre para la vicepresidencia de la comisión, quien obtuvo 4 de los 5 votos, pues el independiente John Vinuesa votó en contra, tras hacer notar que las autoridades de esa comisión son exclusivamente correístas y social cristianos. No creo que una comisión que tiene un asunto tan delicado como el presente deba estar representado por las dos bancadas. Toda la sesión, que duró algo más de hora y media, transcurrió con el ruido intermitente de las alarmas de bomberos, activadas por la falsa alarma de bomba. Mientras por los pisos inferiores se paseaba la policía con canes antiexplosivos. Cientos de empleados y funcionarios legislativos permanecieron afuera de las instalaciones hasta que la presidenta Llori anunció la suspensión de la sesión del Pleno, que estaba convocada para la tarde de este jueves. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ya son 4 los ministros que han dejado el gobierno de Guillermo Lasso en los últimos días. Hoy lo hicieron Pedro Álava de Agricultura y Bernarda Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos. Hay discursos contradictorios sobre los motivos de su salida. Es la última confirmación hasta ahora. Pedro José Álava es el 4º ministro que deja el gobierno del presidente Guillermo Lasso. En una breve carta, Álava renunció a su cargo de ministro de Agricultura, sin especificar los motivos de su salida. Poco antes lo hizo la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. La renuncia de Ordóñez se da un día después de la de Juan Carlos Bermeo Calderón como ministro de Energía y Minas. También un día antes el ministro de Defensa, Luis Hernández, renunció a su cargo. Hay muchos temas que están pendientes, que nos dejan la duda si realmente salen
Los ministros por voluntad propia, si hay desacuerdos a la interna, si realmente es liderado por el gobierno o por el presidente. Luego, las dudas crecieron, pues poco más tarde Ordóñez dijo los motivos de su renuncia. Sostuvo que es motivada por la nueva visión planteada por el gobierno nacional, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades. Lo ocurrido el 8 de marzo, el manejo de la crisis penitenciaria y el silencio ante los repudiables hechos de violencia, especialmente de niñas, sostuvo. Pero poco después, en un comunicado, desde Presidencia, querían decir en cambio que no, que ellos solicitaron la renuncia de los ministros que antes habían dicho que se iban por cuenta propia. Defensa, energía y minas, agricultura y derechos humanos. Nos sorprenden porque esto denota desorden, denota desacuerdo a la interna del gobierno. Para Gonzalo Albán, indistintamente si los ministros renunciaron o los despidieron, se necesitaba una oxigenación. Sin embargo, esto no necesariamente va a representar un cambio si no cuentan estos con la experiencia suficiente en el manejo de la cosa pública que pueda derivar en resultados palpables para los ciudadanos. Creen que más allá de pensar en otros cambios de ministros, se debe hacer un diagnóstico. Para ambos, el Ministerio de Finanzas ha cumplido con su objetivo, pero ahora hay que mejorar la política pública. Incluso el presidente se enorgullece de ello. Pero en esto no solo es el Ministerio de Finanzas, sino también de la participación del Ejecutivo en determinar políticas públicas y dar espacio y presupuesto a políticas públicas que permitan ese desarrollo. Esto a 2 días de que comience el mes donde Guillermo Lasso cumplirá 1 año como presidente de la República y su gabinete esté próximo a, si se sigue con la tradición, cambiar algunas caras. Dayana Monroy, 24 horas. Y los ciudadanos denuncian demoras en ciertas entidades públicas como el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito. Aunque ambas tienen la emisión de turnos en línea, deben esperar varios meses para que su turno conste en la agenda. Realizar trámites en las entidades públicas del país se ha convertido en un martirio para muchos. Una procesión en varios stands e incluso entidades, largas esperas por un turno y falta de información. En la Agencia Nacional de Tránsito, casos de estos se presentan todos los días. Para Pilar Ortega, un error interno le ha costado 3 visitas a este organismo, tiempo que no recuperará y que no le ha servido de nada, pues aún le dicen que espere. El trámite lo comencé a hacer en agosto del 2021. Y no he podido, tampoco no puedo estar constantemente viniendo. Aunque su licencia la renovó hace poco, un error en la migración de información de la ANT hizo que este documento aparezca como caducado. Ahora no puede usar su licencia y tampoco le dan una solución. 3 veces ya he llenado este documento, entonces nuevamente lo vuelvo a llenar. Por último me dice la señorita que tal vez ya tenga que sacar la nueva licencia, pero no es así, es nueva. Para otro tipo de trámites, el dinamismo es el mismo. A pesar de haber obtenido un turno en línea y esperar por más de un mes, para la hija de Anastasio el turno se emitió en una agencia que ya no funciona y ahora deberá regresar con su proceso a cero. Mi hija viene del LOG y vea con lo que nos encontramos que no se puede sacar porque no hay la agencia. La situación no es diferente en el registro civil. A pesar de que ya no existen largas filas en los exteriores del edificio matriz, la demora en la emisión de los turnos aún genera molestia en los ciudadanos. Bárbara requería renovar su cédula para realizar unos trámites de urgencia mientras permanecía en el país. El turno lo obtuvo para junio, varias semanas después de que salga del Ecuador. Yo necesitaba ese documento para hacer trámites. Y no he podido hacer todos los trámites que yo quería hacer. El registro civil se declaró en emergencia el pasado 22 de abril con la finalidad de agilizar procesos de contratación de insumos. Mientras tanto, una de las estrategias implementadas es extender la vigencia de cédulas caducadas o por caducar hasta el 30 de junio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y mientras en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito no cesan los reclamos por la falta de medicinas e insumos, sus directivos aseguran que se trata de una realidad que no se puede ocultar. El desabastecimiento supera el 50%. En el Hospital Carlos Andrade Marín del IES dicen que la queja es real. No niegan que hay falta de medicinas e insumos y a la par reconocen que sin recursos no hay mucho por hacer. Eso nos cuenta la gerente del hospital, María José Flores. Y realmente nosotros estamos al tanto de todas las quejas o del malestar que tiene la población. Usted sabe que una planificación se la realiza con recursos.
Yo no puedo planificar algo si yo no tengo el recurso para hacerlo. Y esto en referencia también al comunicado que hemos hecho público, carta en la que el jefe de área médica hace un llamado a los jefes de unidad para que a su vez soliciten a sus médicos la comprensión, pues no hay recursos para solucionar estas insolvencias, dice el comunicado. Y allí pide comprensión y dice a sus médicos que evitemos dar mensajes negativos a nuestros pacientes o incentivar al reclamo, peor aún, quejarse ante el afiliado. Que no es un llamado al silencio, dice la gerente del HCAM. Reconoce que el abastecimiento apenas llega al 47% de los requerimientos y que solo pretenden no cargar con más negatividad a los pacientes. No fue con esa línea de tapar alguna información que creo que es de conocimiento de todos. Todos conocemos que en el sector salud muchas de las unidades se encuentran en desabastecimiento, tanto de insumos de medicamentos, y necesitamos conocer que todos tenemos que manejar un mismo lenguaje dentro de una institución. No obstante, las quejas seguirán. Los usuarios de la Seguridad Social sienten el golpe del desabastecimiento a diario. Las falencias del sistema están ahí. No se tapan, ni aún dejando de quejarse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Alias JR no irá a casa. Un juez dejó sin efecto el arresto domiciliario. Ahora será trasladado a un hospital y luego deberá regresar a la cárcel regional donde permanece al momento. El contacto es ahora con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos tiene todos los detalles desde el hospital Abel Gilbert Pontón. Luis Alfredo. Así es como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los exteriores del Hospital Guayaquil, en el suroeste de la ciudad. Hasta este punto será trasladado alias JR para revisar temas referentes a su salud y ya no a su domicilio. Al respecto les hemos preparado el siguiente reportaje. La noticia la dio a conocer este jueves la Corte Provincial de Justicia del Guayas. El juez de Garantías Penitenciarias, Carlos Cedeño, decidió modificar el habeas corpus que fue concedido días atrás a Junior Roldán, alias JR. Con esto, se suspendió su arresto domiciliario. En vista de un informe policial que determina que no es recomendable trasladar a Junior Roldán, justificando varios riesgos, Junior Roldán no será trasladado a su domicilio. El habeas corpus a JR fue concedido de manos del juez Pedro Moreira días atrás para que se atendieran quebrantos en su salud. Luego de esta polémica decisión, el magistrado ha sido cesado. El juez Cedeño ha señalado que en el Cantón El Triunfo no existe un hospital de nivel 3 que permita atender una emergencia en el caso de un quebranto de salud. Dicho hospital no cumple con los implementos necesarios para salvaguardar su integridad. La decisión del juez Cedeño es que alias JR sea trasladado al Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil y luego de superados los problemas de salud, deberá regresar a la cárcel regional del Guayas. Tiene en este momento tanto el juez como su familia y como en su domicilio tiene la respectiva y suficiente personal de custodia para proteger su integridad física. Alias JR es uno de los líderes de la banda de los choneros y está recluido en la cárcel regional del Guayas desde el 2015. Sobre él pesan 2 sentencias de 22 años de cárcel por asesinato y se lo acusa de la muerte de una familia en Los Ríos y además ha sido señalado en otros delitos como delincuencia organizada. En las próximas horas se espera que alias JR, uno de los líderes de la banda de los choneros, sea trasladado hasta aquí el Hospital Guayaquil en medio de un fuerte resguardo policial. Nosotros estaremos pendientes de este traslado. Hasta mientras ustedes continúan con mucho más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo Zúñiga. Gracias por informarnos. En otro tema judicial, Jorge Glass deberá presentarse la próxima semana ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas como parte de las disposiciones una vez que salió en libertad. 19 días han pasado desde que Jorge Glass abandonó la cárcel de La Tacunga gracias a un habeas corpus entregado horas antes por el juez, ahora suspendido, Diego Moscoso. Tras la salida del ex vicepresidente sentenciado por corrupción, el juez le impuso la prohibición de salida del país hasta que culminen sus penas y la presentación ante la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el primer lunes de cada mes. Este último punto estaría próximo a cumplirse, pero al
ser el lunes 2 de mayo feriado, Jorge Glass deberá acudir hasta el edificio de esta dependencia judicial el martes 3 de mayo. La defensa aún no ha confirmado el horario en el que el sentenciado se presentará. Sin embargo, en la Corte Provincial de Justicia sí hay un horario establecido para la atención al público y este va desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es decir, que en este lapso, Glass deberá presentarse para cumplir con la disposición del juez. El habeas corpus otorgado no lo exenta de la indemnización al Estado, por lo que independientemente de que ahora Glass cumple su condena en libertad, él aún debe pagar más de $7 millones como reparación al Estado ecuatoriano por los actos de corrupción. Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Hay una aún pendiente por peculado en el caso Singue. El próximo 11 de mayo está prevista la audiencia de apelación a esta condena. Joana Ramos, 24 horas. Más de 100 unidades educativas fiscales de Guayaquil están en mal estado, por lo que los estudiantes no podrán regresar a clases y seguirán en la virtualidad. De su lado, los padres de familia piden que sus hijos vuelvan a las aulas. En este noticiero ya hemos abordado el pésimo estado en el que se encuentran las escuelas fiscales en Guayaquil. Maleza crecida, sin bancas, aulas dañadas, paredes desmontables robadas, lugares donde volver a la presencialidad parece una utopía. Se han pasado 2 inviernos y no se ha hecho mantenimiento. Esas escuelas, después de 2 años, están en un estado totalmente deplorable. Y eso no puede seguir. Los niños necesitan retornar a las escuelas. La Unidad Educativa República de Francia es una de las 107 instituciones fiscales en Guayaquil que no retornarán a clases presenciales por sus problemas en infraestructura. Cientos de miles de estudiantes que continuarán en la virtualidad. Los padres se muestran preocupados, pues indican que los 2 años de clases virtuales dejaron vacíos en los estudiantes, precarización en la enseñanza, que continuará este año. Realmente la educación en estos 2 últimos años realmente es precaria. Este año no tiene que ser así porque ellos son mis hijos, los 3 que tengo en la escuela y no me saben casi nada. Sus hijos tienen vacíos en más de una asignatura. Lo de lengua y matemática. Y las consecuencias serán permanentes. Estamos condenando que más adelante existan jóvenes, adolescentes, adultos, que de repente ya no puedan acceder a la universidad. ¿Y cómo no va a suceder esto cuando los que no van a poder volver a clases presenciales son precisamente los que menos tienen? Quienes viven en zonas que tampoco tienen una adecuada conexión a Internet. Por el Internet no han aprendido nada. Ya va a 3er grado y no sabe casi ni leer ni nada. Seguir ampliando la brecha entre el sector público y el sector privado. Lo que se exige es mayor acción de las autoridades y se garantice el acceso a la educación. Y el gobierno actual no tiene capacidad para atender esta demanda constitucional, este derecho. Tenía que haber ya hace rato puesto manos en la obra. Las respuestas que debe dar el Ministerio de Educación deben ser rápidas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos, amigos, de este feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador. Contará con la aplicación regular de la tarifa del IVA al 12%. La tarifa reducida de este tributo que se aplicó en los 2 feriados anteriores generó un aumento de la recaudación de aproximadamente un 28%. A pesar de que el Ministerio de Turismo señala como positiva la aplicación del beneficio tributario de reducción de 4 puntos del IVA durante el feriado de Carnaval y el de Semana Santa, el cuarto feriado del año, este 1 de mayo por el Día del Trabajador, no contará con este incentivo. La razón, según lo establecido en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el Ejecutivo puede definir hasta por 12 días la reducción de este impuesto. Al momento ha utilizado 7. Por lo que estos 3 días de asueto tendrán aplicación regular del IVA del 12%. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, el pedido es que se extienda este incentivo a todos los feriados del año. Para incentivar más sería que todos los feriados tengan por lo menos un IVA 0 o la baja del IVA del 12 al 8% si es que ya no se puede el IVA 0. Sería interesante un IVA 0 para motivar a los ecuatorianos. Durante el primer trimestre de este año, el Servicio de Rentas Internas, SRI, recaudó 1.961 millones, registrando un incremento del 25% en relación al año anterior. La recaudación de marzo de 2022 alcanzó 589 millones. Las ventas que se hayan realizado con tarifa 8% en los días de carnaval que corresponden a febrero fueron declaradas y pagadas en marzo, y por eso es que utilizamos por lo pronto el dato
dato únicamente de marzo. Y si nos referimos únicamente a marzo como tal, el incremento es del 28% en la recaudación de IVA. De acuerdo a datos del Ministerio de Turismo, durante los 2 feriados anteriores, el gasto turístico llegó a 127 millones. El feriado de Semana Santa representó 50 millones de dólares, con un gasto promedio por turista de 66 dólares, es decir, un 6% más que el 2019. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.